Hay algo escalofriante en un acto final que se desarrolla ante los ojos de todos. El escenario, el foco de atención, el rugido de la multitud, se supone que debería ser el lugar más seguro para cualquier artista, pero a veces el aplauso se convierte en un eco inquietante. ¿Qué sucede cuando la llamada a escena no está planeada y el final es real? Estás a punto de escuchar historias que demuestran que la verdad puede ser más extraña y mucho más escalofriante que la ficción. Leslie Harvey. Imagina que estás en un concierto de rock viendo a un guitarrista que entrega su alma a la música, cuando de repente el sonido se interrumpe de la manera más trágica posible. Leslie Harvey, guitarrista de la banda escocesa de blues rock Stone The Crows, encontró su destino frente a los fans en 1972. Durante un concierto en vivo en Swansea, Harvey pisó un micrófono de escenario que no estaba bien conectado a tierra. ¿El resultado? Una descarga eléctrica lo recorrió. La gente creyó que era parte del espectáculo al principio. La idea de un músico joven y vibrante fulminado en plena actuación era demasiado impactante para asimilar. Los compañeros de banda corrieron a ayudar, pero el daño ya estaba hecho. A los 27 años, la carrera y vida de Harvey terminaron al instante en un momento de pura tragedia. Lo que hace esta historia aún más inquietante es la ironía. Stone. The Crows estaban al borde de un éxito mayor, con Harvey considerada su arma secreta. En lugar de alcanzar el estrellato, quedaron vinculados para siempre a esta pesadilla. La muerte de Leslie alertó a la industria musical en vivo sobre la seguridad en el escenario. Pero para los del público fue una escena grabada en la memoria. Un momento de aplausos se convirtió en un silencio atónito. J.I. Rodell. ¿Muerte durante un programa de entrevistas de comedia? Sucedió. J.I. Rodell, el editor que promovía la salud y la vida orgánica, irónicamente falleció en televisión en vivo en 1971. Fue invitado al programa The Dick Cavett Show, sentado cómodamente bajo los focos, contando chistes y compartiendo sus filosofías sobre el bienestar. Tenía 72 años, lleno de energía y sin mostrar signos de desaceleración, hasta que de repente lo hizo. En medio de la grabación, Rodell se desplomó en su silla. La audiencia se rió, asumiendo que era una broma. Al fin y al cabo, las ocurrencias inesperadas suelen darle un toque especial a un programa de entrevistas, pero en cuestión de segundos se hizo horriblemente evidente que no se trataba de una parodia. Los médicos llegaron, pero no pudieron hacer nada. Rodell murió allí mismo, con las cámaras filmando. El episodio nunca se emitió, pero las historias de ese día corrieron rápido. Imaginen promover las virtudes de una vida saludable, solo para luego salir en el escenario menos esperado posible. Un estudio de televisión. El propio Cavett admitió que esa experiencia lo persiguió durante años, demostrando que la delgada línea entre la actuación y la realidad puede disolverse en tan solo un segundo. Tanto para los espectadores como para los invitados por igual, fue un escalofriante recordatorio de que el escenario no hace distinciones. Incluso aquellos que parecían invencibles no eran intocables. Edith Webster. Ahora, imagina esto, una actriz veterana entregando su corazón en una actuación, cantando una canción con el inquietante título «Por favor, no hablen de mí cuando me haya ido». Edith Webster había sido una figura querida en los círculos teatrales locales, admirada por su pasión y persistencia. En 1986, durante una función teatral en Maryland, ella interpretó esa canción con la profunda convicción de alguien que había vivido una vida entera dedicada a las artes. Y entonces, justo cuando el aplauso crecía en intensidad, ella se desplomó. El público aplaudió más fuerte, convencido de que era parte del guión, una brillantez escénica. Piénsalo. Morir cantando una canción de despedida sonaba a perfección teatral, salvo que, trágicamente, no fue así. Webster había sufrido un ataque al corazón fatal. Lo que parecía un final dramático resultó ser su última actuación. Sus compañeros de reparto y el equipo se apresuraron confusos intentando salvarla. Pero a pesar de sus esfuerzos, Webster fue declarada muerta poco después. La ironía de su última elección de canción asombró al mundo del teatro y la convirtió en una leyenda local. El fallecimiento de Edith Webster nos recuerda que algunas despedidas parecen casi demasiado poéticas para ser verdad. Su historia aún circula entre los actores como una escalofriante historia de advertencia. El escenario no siempre te da una oportunidad para un bis. Mark Sandman. Cuando nombras a tu banda Morphine, ya estás cortejando un aura de oscuridad y misterio. Mark Sandman, el bajista y vocalista del grupo, era conocido por traspasar límites con ritmos profundos y un estilo poco convencional. A finales de los años 90, Morphine se había ganado un público fiel en toda Europa. Pero durante un concierto en un festival en Italia en 1999, la carrera y la vida de Sandman terminaron en un instante. Mientras actuaba en el escenario, Sandman se desplomó de repente. Los fans pensaron que era teatro, un poco de drama de estrella de rock, pero a medida que pasaban los minutos, quedó claro que algo andaba terriblemente mal. Paramédicos acudieron, solo para confirmar que Sandman había sufrido un infarto fatal.
Tenía solo 46 años. La audiencia, muchos de ellos fans de toda la vida, quedó atónita e incrédula. La música de Morphine, conocida por su energía melancólica e hipnótica, de repente tuvo una sombra trágica. La pérdida de Sandman no fue solo el fin de una actuación, fue el fin de un sonido, una voz, una presencia irrepetible. En el mundo del rock, las muertes prematuras no son raras, pero verlo suceder en vivo justo frente a ti deja una punzada inolvidable. Para los fans de Morphine, el 3 de julio de 1999 siempre será recordado como el día en que la música realmente se detuvo. Leonard Warren. Los teatros de ópera son lugares de grandeza, pasión y precisión impecable, pero a veces ni siquiera los libretos más dramáticos pueden preparar al público para lo real. Leonard Warren, uno de los mayores barítonos americanos del siglo XX, tenía una voz que hacía temblar los cimientos. El 4 de marzo de 1960, durante una función de La Forza del Destino de Verdi en la Ópera Metropolitana de Nueva York, Warren asombró al público, pero no como había planeado. A mitad de la ópera, después de interpretar una de sus arias más poderosas, Warren se desplomó de repente en el escenario. Al principio, muchos pensaron que era un atrevido número teatral, un adorno para realzar el intenso drama de la obra, pero la orquesta vaciló, el elenco se quedó inmóvil y el telón bajó rápidamente. Entre bastidores, los médicos se esforzaron por reanimarlo. El veredicto, una hemorragia cerebral masiva. En un cruel giro del destino, una de las estrellas más brillantes de la ópera falleció en el mismo lugar que había definido su genialidad, el escenario del Met. Tenía apenas 48 años. La noticia se propagó velozmente por todo el mundo de la música. La muerte de Warren no solo silenció una gran voz, sino que recordó a todos que incluso los artistas más imponentes son frágiles ante el destino. Para la audiencia, fue un final de ópera mucho más oscuro de lo que Verdi jamás había escrito. Carmen Miranda fue la bomba brasileña, famosa por sus deslumbrantes trajes y sombreros cargados de frutas. Carmen Miranda no era solo una cantante y bailarina, era un ícono internacional, iluminando tanto Broadway como Hollywood con un carisma inigualable. Pero en 1955, su vibrante historia dio un giro repentino y sorprendente durante una actuación televisiva en vivo. Mientras grababa el programa de Jimmy Durante, Carmen se entregó por completo, cantando a pleno pulmón y bailando con su estilo tan característico. En plena actuación, tropezó, estuvo a punto de desplomarse, pero lo disimuló con una gran sonrisa. Siempre, la artista consumada terminó la rutina como si nada hubiera pasado. Horas después, en casa, sufrió un ataque al corazón masivo y falleció con solo 46 años. La ironía era amarga. El público la había visto flaquear en el escenario, interpretándolo como parte de su vibrante actuación. Nadie esperaba que fuera la primera señal de sus últimos momentos. La muerte de Miranda impactó profundamente a sus fans en todo el mundo. Su energía parecía infinita, su personalidad más grande que la vida. Y sin embargo, su última actuación tenía un matiz inquietante, un recordatorio de que detrás del brillo y el glamour, la mortalidad acecha incluso en las estrellas más brillantes. Aún hoy, Carmen Miranda sigue siendo símbolo de alegría, pero también un ejemplo escalofriante de cómo una salida de escena puede ser permanente. Jane Little. Algunos artistas realmente entregan su vida a la música. Jane Little, literalmente, entregó la suya. Como contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Atlanta, había estado actuando por más de 70 años, ostentando un récord mundial por la trayectoria profesional más larga con una misma orquesta. Para 2016, era una leyenda viva de la música clásica, admirada por su resistencia y pasión. El 15 de mayo de ese año, durante un concierto en el Symphony Hall de Atlanta, Little interpretaba There's No Business Like Show Business. En un giro casi poético, se desplomó a mitad de la actuación. Músicos y personal del escenario acudieron a su lado, pero a los pocos minutos, Jane Little ya no estaba. Tenía 87 años y había fallecido en el lugar que más amaba, el escenario. Piensa en el simbolismo de esto. Ella ingresó a la orquesta con apenas 16 años de edad y por más de 7 décadas jamás la abandonó. Su despedida final no fue planeada, pero resultó ser muy apropiada. Sin escándalos, sin tragedias entre bastidores, solo una música que literalmente tocó hasta su último aliento. Su fallecimiento asombró al mundo clásico, pero también dejó un legado agridulce. La historia de Jane Little demuestra que a veces la frase «hasta el final» es mucho más que una simple figura retórica. Es una realidad que se vive. Joseph Kilbert. Cuando asistes a la ópera, esperas voces elevadas, música conmovedora y un gran drama. Pero lo que se desarrolló en Moon,
El Teatro Nacional Phoenix, el 20 de julio de 1968, fue un drama que ningún compositor podría haber escrito. Joseph K. Hubert, un renombrado director alemán, estaba en medio de dirigir Tristán e Isolda de Wagner. Su batuta era firme, su reputación inigualable. Entonces, en cuestión de momentos, la tragedia golpeó. Durante el segundo acto, Kyle Hubert se desplomó hacia adelante sobre el podio del director. Al principio, algunos del público pensaron que era parte del montaje teatral. Después de todo, la ópera de Wagner está llena de muerte y desesperación, pero la música se detuvo cuando los miembros de la orquesta se dieron cuenta de que su maestro ya no dirigía. A pesar de los intentos desesperados por reanimarlo tras bambalinas, Kyle Hubert fue declarado muerto por un ataque al corazón. Tenía solo 60 años, todavía en su mejor momento, como uno de los principales directores de Alemania. Para los presentes, la escena fue surrealista. Una obra sobre amantes condenados se convirtió en el telón de fondo real para el último aliento de un director. El legado de Kyle Hubert perdura en grabaciones, pero quienes vieron su último concierto jamás podrán olvidar cómo la línea entre el arte y la realidad se desdibujó esa noche. El aplauso que siguió no fue para la ópera, fue para la despedida final de un hombre. Johnny Ace. Era la noche de Navidad de 1954 y la ascendente estrella del rhythm and blues, Johnny Ace, estaba a punto de actuar en Houston, Texas. Conocido por su suave voz y éxitos como Pledging My Love, Ace se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los artistas jóvenes más populares de la época. Pero lo que ocurrió tras bambalinas y frente a amigos y colegas convirtió su historia en una de las tragedias más extrañas de la música. Durante un descanso entre actuaciones, Ace, según se informó, estaba jugando con un revólver, mostrándolo de una manera casual, casi descuidada. Los testigos afirmaron que bromeaba, insistiendo en que no estaba cargada, pero en un segundo, la diversión se convirtió en horror. El arma se disparó y Ace se desplomó. A sus 25 años, su prometedora carrera terminó antes de florecer. Aunque el incidente no ocurrió en el escenario, el público esperaba su regreso, sin saber que el hombre que habían venido a ver se había ido para siempre. La noticia se difundió rápido, proyectando una sombra oscura sobre la temporada navideña. Los fans quedaron atónitos por la repentina y temeraria forma de su partida. Johnny Ace se convirtió en leyenda casi al instante, no solo por su música, sino por la trágica forma en que se fue. Hasta el día de hoy, su historia sirve como un escalofriante recordatorio de lo rápido que la vida puede cambiar, especialmente bajo los reflectores. Chris Cornell. La voz de Chris Cornell podía traspasar el acero. Como vocalista de Soundgarden y luego de Audioslave, ayudó a dar forma al sonido del grunge y el rock alternativo. Fans de todo el mundo lo veneraban por su energía cruda, sus letras inquietantes y su carisma en el escenario. Pero en 2017, después de un concierto en Detroit, su historia dio un giro devastador que todavía resuena en el mundo de la música. Cornell acababa de terminar un concierto de Soundgarden, su voz aún resonando en los oídos de miles de personas. Pero poco después, en su habitación de hotel, fue encontrado sin responder. Aquel concierto había sido el último que daría. Con tan solo 52 años, una de las voces más reconocibles del rock fue silenciada para siempre. Para quienes asistieron al concierto de Detroit, la conmoción fue absolutamente abrumadora. Lo habían visto con vida, vibrante y lleno de poder. Apenas unos momentos antes, nadie pudo haber imaginado que presenciaban una actuación final. La energía del show, los aplausos y la conexión entre artista y público se volvieron una desgarradora despedida encubierta. El fallecimiento de Cornell dejó un vacío en el rock moderno que nunca se ha curado del todo. Los fans siguen revisitando esa última actuación, estudiando cada canción, cada letra, buscando un significado oculto. Es un recordatorio de cuán frágiles pueden ser incluso los artistas más fuertes. Su voz perdura, pero el hombre mismo se fue justo después de dar un último espectáculo inolvidable. John Ritter. John Ritter era, sin duda, de la realeza televisiva, querido por su papel en Three's Company y en muchísimos otros programas de televisión. Su encanto personal, su comedia física y su gran calidez lo convirtieron en uno de los protagonistas más confiables de todo Hollywood. Pero lamentablemente, en septiembre de 2003, la historia de John Ritter dio un giro repentino y verdaderamente impactante. Mientras ensayaba para su sitcom 8 reglas simples para salir con mi hija adolescente, Ritter enfermó en el set. Al principio, sus colegas pensaron que solo se desmayaba por agotamiento. Las largas jornadas de rodajes solían dejar a los actores exhaustos, pero Ritter se desplomó y pronto fue evidente que algo iba muy mal. Los miembros del equipo pidieron ayuda de emergencia mientras Ritter era llevado al hospital de enfrente. Los médicos descubrieron que sufría una disección aórtica, una afección rara y a menudo mortal. A pesar de sus mejores esfuerzos, Ritter murió esa noche a la edad de 54 años. Para los fans, la noticia fue casi imposible de aceptar. Solo horas antes, él había estado contando chistes y entregando. Su
sus diálogos frente a una audiencia en vivo. La muerte de Ritter conmocionó a Hollywood no solo por su edad, sino también por lo repentino y público que resultó ser todo. Sus últimas horas se desarrollaron ante colegas, equipo de producción y fans, dejando un vacío en la comedia que aún hoy resuena. Ritter demostró que la risa puede resonar para siempre, incluso cuando la persona que la provoca ya no está. Paul McCullough. Los dúos cómicos a menudo viven y mueren por su sentido del ritmo, y Paul McCullough, la mitad del dúo de vaudeville Wheeler y McCullough, poseía un ritmo impecable. Pero en 1936, su sentido del ritmo tuvo un final trágico. Después de completar una actuación con su compañero, Bobby Wheeler, McCullough estaba exhausto por años de giras agotadoras y los altibajos del mundo del espectáculo. Tras una visita a un barbero en Massachusetts, McCullough se desplomó de repente afuera, sorprendiendo a los que estaban cerca. Los informes de la época describieron el incidente como un colapso nervioso. Pero para los fans, la verdad era más simple y triste. La salud de McCullough finalmente había cedido bajo el peso de las interminables actuaciones. Aunque su fallecimiento no ocurrió en un gran escenario de Broadway, el hecho de que sucediera tan inmediatamente después de un espectáculo difuminó la línea entre la vida dentro y fuera del escenario. El público que lo había ovacionado horas antes ahora lamentaba a un hombre que lo había dado todo por el entretenimiento. La historia de Paul McCullough a menudo es eclipsada por nombres más grandes de la era del vaudeville, pero sigue siendo un recordatorio de que las vidas de los artistas no siempre coinciden con las sonrisas que provocan. Para el público, la risa terminó abruptamente y para el escenario fue otro adiós silencioso.